cine con pisos amplios y se generaron espacios de casi 10 veces lo que es posible extinguir con unas mangueras. La naturaleza y gravedad de un incendio depende del tipo de material que se quema, y predecir cómo afectará a un edificio es el campo de expertos llamados ingenieros de incendios. Jonathan Barnett es miembro del equipo oficial que investiga los acontecimientos del 11 de septiembre. Realizaremos una demostración con 3 tipos diferentes de combustión. Observaremos la combustión de la madera y esto representa cómo se quema la madera y el papel. Veremos cómo se quema este combustible y observaremos estos vasos de polietileno que representan el mobiliario que podemos hallar en una oficina, hecho principalmente de plástico. Aunque todos los materiales se queman a la misma temperatura, el queroseno y el plástico poseen un mayor potencial de destrucción. La diferencia reside en la energía que liberan. La combustión del líquido inflamable libera el doble de energía que una madera en llamas. La misma masa de material duplica la velocidad. Es decir, que libera 4 veces la cantidad de calor en el mismo tiempo. Ese es el parámetro clave. Cualquier estructura de acero desprotegido sometida a un incendio altamente energético resultará gravemente dañada, como lo demostró la prueba realizada por British Steel en 1995. Quemaron una gran cantidad de muebles de oficina para ver qué sucedía con las vigas de acero que soportaban el techo. Cuando el acero desprotegido se calienta, se debilita. No es que se derrita. Los incendios normales no son suficientes para derretir el acero. Incluso utilizando un combustible inusual como el queroseno, no se obtendrán temperaturas suficientes para derretirlo. Pero lo que sucede es que comienza a perder resistencia. En ese momento comienza a combarse y pierde resistencia y se curva. Entonces no puede soportar el peso. Esa fue la mayor prueba de este tipo realizada y demostró cómo un normal incendio de oficina puede deformar al acero desprotegido. Pero como es frecuente en los edificios de acero, las vigas estructurales solo se curvan lenta y progresivamente. Eso imposibilita un colapso repentino. Hasta ahora, en 20 años, jamás había visto que una estructura de acero protegido colapsara en un incendio. Entonces, ¿cuál fue la causa detonante del devastador desmoronamiento de las Torres Gemelas? No podía creer que cayeran de ese modo. Yo creo que no hay capacidad humana para digerir esto y procesarlo todo en realidad. Quedé conmocionado, como los demás. El profesor Abul Hassan Astaneh es uno de los pocos científicos que analizan los escombros retorcidos ubicados en el Parque de Chatarras de Nueva Jersey. Él estudia el estado de las columnas de acero en un intento por descubrir cuál fue el mecanismo del colapso. Existen varias pistas que apuntan inmediatamente a un escenario específico e inusual. Lo que ven aquí es crucial, es muy importante, tal vez sea la pieza más importante que hallé hasta hoy. Es muy probable que provenga de la Torre 2, donde el avión ingresó y estalló. Esta es la cara interna de una columna trasera. El avión ingresó y explotó aquí, y la explosión afectó esta superficie. Ante todo se observa esta curva provocada por la explosión, pero lo más importante es esta huella. Esto sucedió debido al material explosivo que afectó a la columna y provocó la comba. Este es el piso donde ocurrió la explosión.
Arrancó las ventanas y todo se quemó. Incluso el material antiinflamable se derritió y barnizó el acero. El material antiinflamable de las Torres Gemelas es un material seco y frágil hecho con fibras minerales. Diseñado para proteger al acero contra el calor, aparentemente voló con las ráfagas del impacto. Examinaron todas las piezas de acero de este parque y es muy escaso el material encontrado. Como pueden ver, esta pieza se quemó. Se observa el efecto del humo y el fuego. Quedó algo del material antiinflamable, pero no demasiado. De modo que, cuando el edificio se quemó, ya no estaba este material. La falta de material antiinflamable significó que el acero fuera vulnerable a la combustión del querosene. Pero lo que más intrigó a los investigadores es que haya provocado un efecto desastroso en una zona particular de la estructura, el soporte de los inmensos y amplios pisos. El sistema de pisos fue inusual para su época. En lugar de las gruesas vigas de acero utilizadas normalmente, los pisos se apoyaron sobre livianas estructuras denominadas tramados. Sobre ellos se colocaba una plancha de acero para formar paneles prefabricados que luego se alzaban hasta su posición. En cada extremo quedaban amarrados a soportes soldados en los muros. Una vez en su lugar, cubrían cada planta con una capa de concreto de 10 centímetros. Gracias a este sistema, la torre pudo construirse velozmente, ya que cada piso era preensamblado en tierra. Pero la desventaja de los tramados es que son vulnerables a los incendios. No hay técnica de construcción más letal para los bomberos que los tramados. En el servicio sabemos que no debemos confiar en los tramados, porque fallan durante un incendio. Por ejemplo, hace 40 años, los ingenieros de incendios nos dijeron que un tramado desprotegido se debilita a los 5 o 10 minutos de exposición al fuego. Los tramados son altamente eficientes y extremadamente fuertes para su peso, pero debido a su liviandad se recalientan rápidamente. Y a menos que posean una buena protección, comenzarán a curvarse y deformarse. Desaparecido el material antiinflamable, el tramado fue el primer afectado por el infierno desatado en las torres. Esta simulación computarizada realizada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts demuestra cómo el recalentamiento de los tramados provoca el colapso. Los soportes deformados encontrados en el parque de chatarra sugieren lo mismo que dice el profesor Astane. No se puede doblar el acero sin agrietarlo, a menos que se lo caliente. Esta pieza nos dice que su temperatura en verdad era muy caliente cuando el piso colapsó y se curvó. Eso debe haber sido el inicio del colapso de esta torre del World Trade Center. Al caer los pisos, comenzó la última y terrible fase de destrucción. Según el diseño, la desaparición de los pisos significaba la caída de toda la estructura. El porqué queda demostrado con este simple modelo en madera. Aquí tenemos dos estructuras. Básicamente estas son las columnas y estos los 3 pisos. Si un incendio provoca el desmoronamiento de un piso, caerá sobre los pisos ubicados por debajo. Entonces, una vez que caiga este piso, tendremos una situación similar a esta, donde el piso intermedio desapareció, prácticamente cayó. Eso cambia drásticamente el modo en que se distribuye el peso. Permitan que lo ilustre añadiendo estas pesas sobre la estructura. Esta carga que agregué se transmite a través de estas columnas hasta la base.
Es importante comprender que este piso no soporta ninguna carga. La única función del piso es conectar las columnas, mantenerlas fijas y evitar que se doblen. El modelo de la izquierda puede soportar una gran cantidad de carga, pero el que perdió el piso solo soporta un cuarto de esa cantidad antes de que sus columnas cedan, se retuerzan y colapsen. Ese es el mecanismo que probablemente provocó el colapso de las Torres Gemelas. El fuego destruyó los pisos y mantuvo de pie al edificio. Después de arder durante 53 minutos, la Torre Sur colapsó en 11 segundos. Treinta minutos después, se desmoronó la Torre Norte. Una vez iniciado el proceso, nada pudo detenerlo. Con la caída de solo un piso desde lo alto del edificio, se acumuló suficiente impulso para aplastar al piso de abajo y acelerar el proceso hasta que las 500.000 toneladas cayeron al suelo a 190 kilómetros por hora. Las Torres Gemelas fueron edificios extraordinarios que enfrentaron un ataque excepcional. Ahora parece que su diseño atrevido e innovador selló su propia destrucción. Soy un ser humano. Tengo problemas para dormir. Es muy duro. Es muy duro ser ingeniero estructural de un edificio que colapsó y mató a tantos. Es muy duro. Solo esperamos que a partir de este terrible acontecimiento surja una mejor comprensión de cómo se comportan los rascacielos ante grandes incendios. Además, protegerlos de ataques terroristas debe ser una prioridad. Mirar hacia el futuro tal vez sea la mejor manera de rendir honor a la memoria de los miles que murieron el 11 de septiembre de 2001. Lógicamente, la polémica estalló el día después. ¿Qué hacer con ese ground zero? ¿Qué hacer en ese ground zero, en esa zona cero? Y miles de neoyorquinos manifestaron que lo mejor era no hacer nada, efectivamente. Ese era el mejor homenaje para todas las víctimas. Pero como imaginarán ustedes, hay muchos intereses económicos de por medio, e inmediatamente se lanzó el concurso para la reconstrucción, concurso al que se presentaron muchos proyectos y que ganó el de un polaco, un controvertido arquitecto polaco llamado Daniel Libeskind, famoso entre otras cosas por la dimensión alegórica de sus obras. Y hay un dato interesante. La torre, se va a destacar una torre en forma de espiral en este complejo, va a medir exactamente 541 metros. Usted preguntará a lo mejor, ¿y ese metro qué significa? ¿O por qué 541 metros? Bueno, es la traducción de 1776 pies. Esa sí es una cifra que para el norteamericano significa mucho. Es el año de la independencia. Comienzan las alegorías. Y habrá dos parques, en forma de X, en los cuales todos o cada 11 de septiembre, entre las 8:46 y las 10:28, el lapso que me dio entre el primer impacto y el derrumbe de la segunda torre, el sol no dará sombra. Otra alegoría. A lo mejor usted tiene algún dato más interesante también para aportarnos. Sabe cómo hacerlo, ¿no? Nuestro correo electrónico es descubrimiento@infobae.com. Ahí esperamos los mensajes y aquí los esperamos dentro de una semana, en la aventura del descubrimiento.